Gloria a Dios. Vamos en esta mañana a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 y vamos a leer en el versículo 17. Toda escritura es inspirada por Dios, toda. Y toda es útil en tiempo presente para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto. Es decir, la palabra de Dios se encarga de perfeccionarnos. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. ¿Sabéis lo que es una espada de doble filo, verdad? Corta por los dos lados, penetra hasta lo más profundo. Dice, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Los tuétanos es lo que hay en la parte interna del hueso, es decir, penetra hasta lo más hondo de nuestro ser. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo eso hace la palabra de Dios. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos cambia, nos transforma. Dice el Señor por medio del profeta Isaías, dice que su palabra, que la palabra que sale de su boca nunca vuelve al vacío, sino que cumple el propósito por el cual Él la envía. Lo mismo que cuando la lluvia cae y riega la tierra y no vuelve, ¿verdad? No se completa el ciclo del agua hasta que la fertiliza, de tal manera que las semillas puedan plantarse y echar raíz hacia abajo y fruto hacia arriba, y tallo y hojas y todo. De alguna manera la tierra cumple su propósito cuando el agua que cae sobre ella la fertiliza. Entonces lo mismo pasa con la palabra que sale de su boca, que no vuelve a él vacía, sino que cuando la envía cumple el propósito por el cual él la envía, ¿verdad? Lo mismo que cuando las nubes descargan el agua no vuelve otra vez arriba hasta que cumple el propósito de regar y fertilizar la tierra. Gloria a Dios. Podemos dar por sentado de que la palabra de Dios siempre va a cumplir el propósito por el cual Él la envía. En Colosenses 3:17 dice, Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, o sea, todo lo que hagamos, sea la palabra que sale de nuestra boca, sea lo que hagamos con nuestras manos, todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo, pero todo, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, todo lo que hagamos debemos hacerlo, dice la Escritura, en el nombre del Señor Jesús. Ahora veremos qué significa eso. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cualquier cosa que hagamos o digamos, el Señor dice, hazlo todo en el nombre de Jesús. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que cualquier cosa que yo haga o diga, debo hacerla en el nombre de Jesús? ¿Qué significa nombre? ¿Qué significa nombre? Ya lo dijimos en más de una ocasión. Nombre significa carácter o naturaleza. ¿Por qué el nombre de Jesús tenía que ser Jesús? En hebreo, Yeshua. ¿Por qué Dios fue tan específico en decirle a través del ángel Gabriel, tanto a María como a José, mira que le pongas de nombre Jesús? O Yeshua en hebreo, que significa Salvador. ¿Por qué tenía que ponerle ese nombre? Porque ese nombre ponía de manifiesto cuál era su carácter, cuál era su naturaleza. ¿Para qué vino el Señor a la tierra? ¿Para qué tomó un cuerpo de carne? Pues para salvarnos. Por eso el nombre tenía que ser Salvador. El nombre refleja su carácter o su naturaleza, lo que Él venía a hacer en definitiva, ¿no? Entonces todo lo que hagamos lo debemos hacer, o todo lo que digamos lo debemos hacer o decir en el nombre de Jesús. Es decir, que encaje con su carácter, que encaje con su naturaleza. Es cierto, Él es Salvador, sí, pero dice la Biblia que Dios es amor, Él es perdón, Él es misericordia, Él es bondad. Acordémonos de su ministerio cuando Él caminó como hombre entre los hombres. ¿De quién no se compadeció Él? Cuando pillaron a aquella mujer en adulterio y todos querían matarla y apedrearla, hubo uno que tuvo compasión, que fue el Señor. Le dijo al resto, a los varones que estaban allí dispuestos a hacer justicia, entre comillas, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué le dijo luego a la mujer? Ninguno te condena, yo tampoco te condeno. Dice, yo tampoco te condeno, tuvo misericordia de ella. Le dijo, ve y no peques más. Ese es el Señor, ese es su carácter, esa es su naturaleza. Eso es lo que su nombre denota. Es un nombre lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de bondad. Amén.
Entonces, todo lo que hagamos o todo lo que digamos que encaje con ese nombre, que encaje con esa naturaleza, que esté de alguna manera saturada de lo que es su naturaleza, de amor, de bondad, de perdón, de compasión, de tolerancia, de misericordia. No sé si me explico. Si alguien nos hace algo y no estamos dispuestos a perdonar, ¿estamos actuando en el nombre de Jesús? ¿Sí o no? No, porque su nombre es perdón, su nombre es misericordia. Si estamos hablando o haciéndole mal a alguien porque alguien nos hizo mal a nosotros, ¿estamos actuando en el nombre de Jesús? No, porque su naturaleza, su nombre es no devuelvas mal por mal. ¿Qué decía el Señor cuando estaba en la cruz? Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. ¿Sí? Cuando oramos por alguien diciendo, Señor, castígalo, ¿estamos actuando en el nombre de Jesús? No, porque el Señor oraba al Padre, Padre, perdónalos. No sé si me estoy explicando. Lo que es hacer o decir todo en el nombre de Jesús. Que encaje con Él, con lo que es su carácter, con lo que encaje con lo que es su naturaleza. Gloria a su santo nombre. Si hablamos bien con la persona por delante y en cuanto nos da la espalda hablamos mal de ella, ¿eso es hablar en el nombre de Jesús? No. No, porque el Señor decía, como quieras que los demás te traten a ti, así haz tú con ellos. ¿Nos gustaría que nos hicieran a nosotros eso? No. Entonces no debemos hacerlo tampoco. Así que todo lo que hagamos o digamos sea hecho o dicho en el nombre de Jesús. O sea, que encaje con su carácter, que encaje con su naturaleza. Y dando gracias al Padre por medio de Él. ¿Qué haríamos sin Él? ¿Qué haríamos sin Jesús? Seríamos como un barco sin timón, ¿verdad? Sin rumbo, sin destino, de aquí para allá, expuesto a los vientos de este mundo, sin rumbo, sin dirección, sin brújula, sin meta, sin destino, sin nada. Qué privilegio ser cristianos. Qué privilegio ser cristianos. ¿Por qué? Porque el ser cristianos nos permite conocer ese nombre. Nos permite discernir claramente lo que está bien de lo que está mal. Nos da como una brújula, como una dirección, como un objetivo, como un propósito en la vida. Qué privilegio poder ser portadores del nombre de Jesús y entender lo que ese nombre significa. Triste y lamentablemente es una minoría los que realmente conocen el significado del nombre de Jesús. Gloria a su santo nombre. Y qué distinto sería el mundo, ¿verdad? Si todo el mundo, si todas las personas conociesen por experiencia el nombre de Jesús. ¿Os imagináis lo que sería el mundo si todos actuasen y hablasen en el nombre de Jesús? Madre mía, sería un paraíso en la tierra. Gloria a Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Gloria a su santo nombre. Filipenses capítulo 2 y versículo 9. Filipenses capítulo 2 y versículo 9. Vamos a leer desde el 7. Filipenses 2 del 7 hasta el 9, bueno, hasta el 11. Filipenses capítulo 2 del 7 al 11. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó de su gloria, de su poder, de su divinidad, de su dignidad, para tomar un cuerpo de hombre, ¿verdad? Para ser como los demás, como nosotros. Dice, y estando a la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente, podía haber rechazado la cruz, pero él fue obediente. Sabía que era la única manera de obtener la salvación para la humanidad que estaba perdida, aceptando la cruz. Dice, por lo cual, por cuanto estuvo dispuesto a eso, ¿verdad? A obedecer al Padre, a cumplir con el propósito de la voluntad del Padre, aunque eso le llevara a tener que soportar la cruz. Por cuanto hizo eso, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice el versículo 9 que le dio un nombre que es sobre todo nombre.
No hay nombre más alto ni más elevado que el nombre de Jesús. Dice que le dio un nombre sobre todo nombre. Y entendemos que nombre significa carácter y significa naturaleza. Es decir, no hay un carácter o una naturaleza superiores o que estén por encima del carácter y de la naturaleza de nuestro Señor Jesús, como vamos a ver en esta mañana. Es lo más grande. Es lo más grande a que se pueda aspirar en la vida. O sea, lo que estamos diciendo, lo que leímos antes, en el libro de Colosenses capítulo 3, de que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, sea todo en el nombre, en la naturaleza del Señor Jesús. Dice, no hay nada más grande que eso. No hay nada más grande. Porque es un nombre que está por encima de cualquier otro nombre. O sea, su carácter, su naturaleza sobrepasan a cualquier otro carácter o naturaleza. O sea, es lo más grande a que un ser humano pueda aspirar mientras viva en la tierra. Mientras estemos en un cuerpo de carne, mientras tengamos aliento de vida, mientras respiremos, mientras nuestro corazón lata, ¿sí? Mientras Dios nos conceda vida y salud, lo más grande a que podemos aspirar en esta vida es a que todo lo que hagamos o digamos sea en su nombre. Porque es el nombre más alto, es el nombre más elevado, no hay nombre por encima de ese nombre. Y entendemos lo que significa nombre, carácter o naturaleza. Amén. O sea, es el más alto llamamiento. De eso hablaba Pablo cuando decía, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El llamamiento más alto, que es hacer y decir y actuar y obrar y pensar y sentir de acuerdo con su nombre, de acuerdo con su carácter, de acuerdo con su naturaleza. Ese es el llamamiento más alto a que podemos aspirar. En Hebreos 1:4, aquí la palabra de Dios nos hace una comparación. ¿Qué concepto tenemos o tenéis de los ángeles? ¿Qué pensaríamos si uno viera un ángel? Como le pasó a María, por ejemplo, a la Virgen María, cuando se le apareció el ángel, dándole aquel recadito de parte de Dios, ¿verdad? Salve muy favorecida, le dijo, bienaventurada tú entre las mujeres. ¿Verdad? Y le contó cuál era el plan, el propósito de la voluntad del Padre. Y era que ella diera luz al Salvador, que ella fuera una portadora del nombre de Jesús, que lo llevara, que lo protegiera, que lo cuidara, hasta que pudiera cumplir el propósito de la voluntad de Dios, que era ir a la cruz. Precisamente, no nada más ir a la cruz, pero ese era el fin último, ¿verdad? La salvación del ser humano, la salvación de la humanidad. ¿Qué dice Hebreos 1:4? Dice, hecho, está hablando del Hijo de Dios, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Los ángeles son gloriosos, ¿verdad? Son siervos de Dios. ¿Qué haríamos si un día se nos presentara un ángel? Yo creo que nos desmayábamos del susto, ¿no? Son mensajeros de Dios, son siervos de Dios, son espíritus puros, ¿verdad? Pero dice que el Hijo de Dios fue hecho superior a ellos, superior a los ángeles, y dice que heredó un nombre más excelente que ellos. Por eso decimos que el nombre de Jesús es lo más grande, lo más alto, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice, de los que están en los cielos. ¿Quiénes habitan los cielos? Los ángeles. Se tienen que doblar su rodilla ante el nombre más alto, que es el nombre de Jesús. Y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y toda lengua, toda es toda, no hay excepción, confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Gloria a su santo nombre. Hebreos capítulo 13. Vamos a Hebreos capítulo 13 y vamos a leer el versículo 15. Hebreos 13, 15. Dice, así que ofrezcamos siempre, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen
su nombre. Lo vuelvo a repetir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Bueno, esto es todo un reto. Yo reconozco que aquí todos tenemos terreno por avanzar. Sacrificio, ¿qué significa sacrificio? Cuando se te pide que hagas un sacrificio, quiere decir que es algo que te cuesta, que a veces uno no quiere hacer, que a veces la carne se niega. Pero dice siempre, ofrezcamos siempre. Siempre habla de un sacrificio continuo, es decir, que uno debe estar dispuesto a ofrecerse continuamente a Dios como un sacrificio vivo. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de sacrificio es el que Dios quiere que le ofrezcamos continuamente? Porque dice ofrecer siempre. Siempre es continuamente. Tengamos ganas o no tengamos ganas. Nos apetezca o no nos apetezca. Un sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio continuo es el que Dios espera que hagamos? Lo acabamos de leer ahí. ¿Qué dice? Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio del Señor Jesucristo, sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Quién es Él? Su carácter, su naturaleza. Santa y justa, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que nos ofrezcamos continuamente, siempre, como un sacrificio vivo. Nos apetezca o no, que estemos dispuestos siempre a alabar y a bendecir su nombre. Tengamos ganas o no tengamos ganas. A veces no tenemos ganas. A veces no nos apetece. ¿Cuándo? Pues cuando las cosas nos van mal. Cuando tenemos problemas, cuando se nos presentan situaciones. Si tenemos una crisis en el hogar, ¿tenemos ganas de levantar y bendecir su nombre en ese momento? No. Por eso ahí se utiliza la palabra sacrificio. Si tenemos un problema con el vecino, en el trabajo o con quien sea, y nos tratan injustamente, ¿en ese momento tenemos ganas de bendecir al Señor? No. Seguramente ni ganas tenemos de venir a la iglesia. Cuando le fallamos y decimos o hacemos cosas que sabemos que no están bien, en ese momento tampoco nos apetece levantar o bendecir su nombre. Sin embargo, aquí la palabra de Dios nos insta a que ofrezcamos continuamente ese tipo de sacrificio. Fruto de labios que confiesen su nombre, es decir, que el fruto de labios, lo que salga por nuestra boca, sea confesar su nombre, confesar su carácter, confesar su naturaleza, confesar quién es Él. Muy bien. ¿Y por qué la palabra de Dios, si Dios nos conoce, sabe que somos polvo, ¿verdad? Conoce nuestra condición, sabe que somos simples criaturas, que somos fallos, que cuando vienen situaciones y dificultades de la vida no nos va a apetecer. Entonces, ¿por qué nos pide ese sacrificio? Bueno, Dios lo que quiere que tengamos claro es que seamos capaces de distinguir o de dividir lo que es temporal de lo que es eterno. Una cosa es lo temporal, las situaciones, los problemas, las tribulaciones, el problema con el vecino, la crisis matrimonial, el problema en el trabajo, la enfermedad, el hijo que se rebela, el otro que te falta el respeto. Todo eso es temporal. ¿Qué quiere decir la palabra temporal? ¿Qué pasa? Tarde o temprano va a pasar. Tarde o temprano va a pasar. Pero lo eterno nunca pasa. Lo eterno es para siempre. Como dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Su nombre nunca va a pasar. Por eso el sacrificio continuo que Dios pide, ¿a qué se refiere? ¿A lo temporal o a lo eterno? ¿A qué se refiere cuando dice ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza? Fruto de labios que confiesen su nombre. Ofrezcamos siempre ese sacrificio. A lo eterno. Lo temporal pasa, pero el nombre de Jesús siempre va a estar ahí. Cuando nuestros problemas pasen, su nombre va a seguir ahí. Cuando dejemos esta tierra, su nombre va a seguir ahí. Su palabra va a seguir ahí. Entonces Dios quiere que distingamos lo temporal de lo eterno. Y nuestro sacrificio de alabanza tiene que ir dirigido aquí, a lo eterno. No sé si me explico. Dios no me pide que alabe o que bendiga a la gente o a las situaciones o a las circunstancias, no. Que lo bendiga a Él.
que bendiga su nombre, porque es eterno. Estaba antes de venir nosotros y estará después de marcharnos nosotros. Estaba antes de mi problema y estará después de mi problema. Está por encima de mis circunstancias, de cualquiera de mis situaciones. Todas son temporales, todas pasan, todas duran por un tiempo nada más, pero su nombre siempre permanecerá. Estaba antes y está después. A ese nombre es al que Dios nos pide que por encima de circunstancias, por encima de situaciones, por encima de problemas, por encima de venga lo que venga, va a ser temporal. Dejemos eso a un lado y nos fijemos en lo que es eterno. Y lo que es para siempre, ahí es donde debemos ofrecer continuamente, siempre, ese sacrificio de alabanza, ese fruto de labios que confiesen su nombre. Es decir, que yo sea capaz de separar, de distinguir a la criatura que me falla del Señor que nunca me falla. A la criatura o a la situación que la criatura crea, o al infierno que la criatura crea, que es temporal, que es algo finito, que es algo imperfecto, del Señor que es eterno y que nunca falla, que es perfecto y que lo que Él hace es para siempre. O sea, Dios quiere claramente que pongamos esa línea divisoria y distingamos lo temporal de lo eterno y ofrezcamos nuestro sacrificio a lo eterno, que es su nombre, que es su carácter y que es su naturaleza. En el Salmo capítulo 100 y versículo 4, en el Salmo 104, es muy conocido, nos insta la palabra de Dios en el Salmo capítulo 100 y versículo 4, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cómo debemos entrar por sus puertas? Dice el Salmo 104. Con acción de gracias, con gratitud. Cuando entremos por sus puertas, este es un lugar consagrado a Él, consagrado a su nombre. Cuando entremos por sus puertas, ¿con qué sentimiento debemos entrar en nuestro corazón? ¿Y qué es lo que debe salir de nuestros labios? Gratitud. Gracias. Gracias. ¿Y qué más? Y dice, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Lo que Dios espera es que a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestra falta de salud, a pesar de nuestra situación, sea cual sea, en nuestros labios haya un confesar su nombre, un bendecir su nombre, un alabar su nombre. Amén. Gloria a su santo nombre. Para terminar, quisiera que leyéramos en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Hasta ahora todo parece muy bonito, ¿verdad? Aunque cuesta, porque habla de sacrificio, de siempre ofrecer un sacrificio, ¿verdad? Que todo lo que hagamos, digamos, todo sea hecho en el nombre de Jesús. Suena bien, suena lindo, suena difícil, pero bueno, como dice la Escritura, todo lo podemos en Cristo, ¿verdad? Pidiéndole Él ayuda, sin Él por supuesto que no vamos a poder, pero pidiéndole la ayuda, pues de alguna manera podemos intentar que esto sea real en nuestras vidas. Pero en Primera de Pedro, capítulo 4, aquí nos habla de los obstáculos y de la oposición que vamos a encontrar. No va a ser un camino fácil, no va a ser un camino de rosas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 14, dice: amados, fijaros lo que dice el apóstol Pedro a los seguidores de Cristo, a los cristianos: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El fuego de la prueba. Cuando somos probados de alguna manera, cuando vienen situaciones o cuando vienen circunstancias difíciles en nuestra vida. De eso está hablando. Dice, no os sorprendáis. Cuando eso suceda, no os sorprendáis, que no os coja eso por sorpresa. Dice, sino gozaos
por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así como Jesús nos dio ejemplo, ¿verdad? Padeciendo, sufriendo y muriendo en esa cruz, pues ejemplo nos dejó para que caminemos en sus pisadas. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, vituperados, sabéis lo que significa ser vituperados, ¿verdad? Ser sometido a vituperio. De alguna manera, pues recibir un trato vejatorio. Eso es ser vituperado. Como le pasó al Señor, cuando le dijeron todo tipo de cosas, ¿verdad? Hasta le decían que echaba fuera a los demonios por el poder de Belcebú. Se le decían de todo. Dice, si sois vituperados, si eso ocurre, si alguien nos maltrata, si alguien nos trata mal, si alguien nos trata injustamente, si alguien nos falta al respeto, si alguien nos humilla, si sois vituperados por el nombre de Cristo. ¿Qué quiere decir por el nombre de Cristo? Porque nos movemos dentro de lo que es su nombre, su carácter, su naturaleza, porque actuamos como cristianos, para entendernos. Si yo actúo como cristiano y por ello lo que consigo es que alguien me vitupere por actuar bien, por actuar correctamente, por hacer lo que debo de hacer, lo que es justo, lo que recibo es un vituperio, es menosprecio, es humillación, es falta de respeto. Entonces, si eso ocurre, dice, sois bienaventurados. Y la palabra bienaventurado significa dichoso, significa feliz. Sois bienaventurados. Parece un contraste, parece un contrasentido, ¿no? Porque más bien parece algo malo. Más bien parece, en fin, todo lo contrario. Sin embargo, dice la palabra que sois bienaventurados, y aquí da la razón. ¿Por qué? El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. De alguna manera Dios recompensa aquí y en la eternidad cuando nos paramos por Él, cuando defendemos su nombre, entendiendo por nombre su carácter, su naturaleza, lo que es justo. Cuando defendemos y nos paramos por lo aquello que sabemos que es justo, cuando defendemos y levantamos su nombre y bendecimos su nombre, aunque otros lo blasfemen, aunque otros lo nieguen, cuando nosotros nos paramos por la verdad, Dios recompensa. Aunque recibamos algún tipo de vituperio, sí, dice que el Espíritu de Dios va a reposar sobre nosotros. Por eso dice, sois felices, sois dichosos, sois bienaventurados, porque la recompensa es mucho mayor. Porque de alguna manera la presencia de Dios va a venir sobre ti. Dice que el Espíritu de Dios va a reposar sobre uno cuando uno se para firme por Él. Amén. O sea que va a haber recompensa aquí y en la eternidad. Quizás, para terminar, un ejemplo. Acordaros de Pablo y Silas. Pablo y Silas, dos misioneros tremendos, ¿verdad? Donde iban, predicaban el Evangelio, hablaban del nombre de Jesús y por ello tuvieron más de un problema. En una ocasión los encarcelaron. ¿Os podéis imaginar que por hablar de Jesús a uno lo metan en la cárcel? Pues eso le pasó a Pablo y a Silas. Y no nada más los metieron en la cárcel, sino que los azotaron. ¿Tú te imaginas? Que por encima te den unos azotes en la espalda. Y luego los aprisionaron con grillos en las manos y en los pies, para que no se pudieran fugar. Eso les pasó a Pablo y a Silas. Su delito, ser cristianos y actuar como cristianos. Su delito, hablar del nombre de Jesús. Hablar que en Jesús se encuentra la salvación. Eso fue lo que le predicaron a la gente. Y por ello, ¿qué obtuvieron? Vituperio. ¿Qué obtuvieron? Persecución. ¿Qué obtuvieron? Oposición. A la luz se oponen las tinieblas. A lo bueno se opone lo malo. Entonces debemos esperar, por decir, no os sorprendáis del fuego de la prueba. Debemos esperar algún tipo de oposición. Pero dice, sois bienaventurados. ¿Qué hicieron Pablo y Silas? ¿Os acordáis qué hicieron? De alguna manera el Espíritu de Dios reposó sobre ellos. Porque ¿qué hicieron ellos? ¿Se quejaron? No. ¿Despotricaron? No. ¿Se lamentaron? No. Dijeron, ya no voy a predicar más porque esto ya es el colmo. ¿Dónde está Dios? No. ¿Qué hicieron? Lo que llevamos predicando toda esta mañana, ¿qué hicieron? Alabar y bendecir su nombre. Empezaron a cantar.
No sé si cantaban mejor o peor, no tenían instrumentos musicales como nosotros en esta mañana, no sé si desafinaban o no desafinaban, pero cantaron. Eran dos nada más en aquella cárcel. 2 personas cantando, sin instrumentos musicales, tal vez desafinando mucho o poco, no sabemos. Eran 2 personas cantando, en medio de su situación adversa, en medio de sus cadenas, en medio de su espalda azotada, en medio de aquel calabozo, empezaron a cantar, a alabar y a bendecir su nombre. ¿Y qué pasó? Pues que la presencia de Dios se manifestó con tanto poder que hubo un terremoto. Hubo un terremoto y las cadenas se soltaron. Sí. Y el carcelero se asustó, claro, al ver todo aquello. Y le dijo, se quiso matar incluso. Dice, tranquilo, no te hagas daño, aquí estamos, ninguno se ha marchado. Y ya cuando el carcelero vio todo aquello, dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y de nuevo le predicó, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y fue a la casa del carcelero y le predicó y se convirtió él y su casa. Y le sanó las heridas. Todo eso ocurrió ¿por qué? Porque no se dieron por vencidos, porque a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, a pesar de la oposición que viene, que va a venir, cuando uno trata de hacer lo correcto, siempre uno debe contar que la oposición va a venir. A veces viene donde menos uno lo espera, pero viene. ¿Qué hicieron? En vez de quejarse, en vez de lamentar, en vez de renegar, en vez de decir hasta aquí, cantaron, alabaron y bendijeron su nombre. Y cuando lo hicieron, entonces fue cuando Dios obró. Amén. Gloria a su santo nombre. Pongámonos de pie en esta mañana y démosle gracias a Dios por lo que hemos aprendido.